Buenos días. En primer lugar, agradecer a Enrique Bonson y a la Asociación XBRL la invitación que me ha formulado para hablar de este tema, que es se sale un poco fuera de la línea de lo que ahora esta mañana he estado escuchando, pero espero que les resulte interesante y, bueno, pues cualquier consulta o cualquier cosa, pues pueden formulármela. Por un momento piensen ustedes en este edificio, en este magnífico edificio, en el peso, en estas columnas que están soportando, evidentemente, nuestro insignificante peso sobre este punto y el edificio. Y piensen en la gran cantidad de instalaciones que tenemos en el mismo. Por ejemplo, existe una instalación contra incendios, existe un sistema eléctrico de baja tensión. Habrá grupos que en caso de que falle la corriente eléctrica actúen para salvaguardar, imaginemos, estamos en la planta 42, que haya que evacuar rápidamente. Pues esas magníficas instalaciones están diseñadas por alguien que ha puesto por escrito inicialmente en un proyecto, en una documentación, una serie de datos relativos a este edificio. Este edificio perdurará en el tiempo, seguramente nosotros pues abandonaremos este mundo y seguirá aquí, y habrá gente que tenga que mantenerlo, realizar operaciones, etcétera, etcétera. Es decir, entonces a ese mundo, al mundo de los proyectos, es algo sobre lo que yo voy a estar hablando hoy en concreto. Es decir, la idea es, pues a través de Enrique tuve conocimiento de estas tecnologías, de XBRL, y dije, bueno, ¿de qué forma yo puedo trasladar la magnífica actuación que se está haciendo en el ámbito del mundo económico-financiero, pues al mundo de los proyectos? Por cierto, mundo donde me he movido desde siempre. Inicié mi carrera profesional en él, proyectando, haciendo instalaciones relacionadas con el medio ambiente. Después actué desde el lado, aquí hay mucha gente que es de la administración, pues soy inspector de industria en excedencia, recibía los proyectos de otra gente. Es decir, que hay también una cadena de suministro de información en el ámbito de proyectos, desde el proyectista o la ingeniería o consultoría que hace un proyecto, que lo calcula, que lo documenta, que hace sus planos, etcétera, etcétera, hasta que ese se traslada a lo que es la administración que debe autorizar esos proyectos, tanto la administración local, que da las licencias de obras para que se pongan en marcha, como la administración, en este caso normalmente la Consejería de Industria, que debe aprobar el proyecto. Si no se aprueba, no se deja hacer. Es decir, hay un grupo de gente, una cantidad, incluidos los colegios profesionales, de ingenieros y de arquitectos, que salvaguardan los intereses de los ciudadanos, puesto que vigilan que durante ese proceso ese proyecto cumpla unos mínimos de calidad preestablecida en unos reglamentos y unas normas industriales. Bien, entonces lanzamos un proyecto en ese sentido, se lanzó dentro del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales de España. Es una asociación que agrupa unos 50.000 ingenieros industriales, 19 colegios de carácter regional. Qué duda cabe que existe un ámbito muy fuerte de problemática. Aquí hay muchos informáticos que saben el problema de la integración y de la interoperabilidad del software dentro de este sistema, ¿no? Entonces, como decía antes, lo que se pretendía es eso, mejorar, contribuir, a hacer lo que se pueda. Es un proyecto de investigación, a diferencia de esto que estamos hablando. Bueno, pues estamos dando los primeros pasos, algo que aquí ya se hizo hace 10 años en el mundo del reporting financiero, y esto es un poquito lo que queremos llevar. En teoría, no lo he dicho, estoy en el comité de AENOR de proyectos, se llama así. Hay varias, luego lo veremos, hay varios subcomités, uno específico en particular de Project Management, al que me honro en representar en el comité de la ISO Internacional sobre Project Management. Invito incluso a gente que pudiera estar interesada en este tema, que contacte conmigo sobre ese asunto. Y luego, pues, ahí marco un poco quiénes podían ser los beneficiarios. Como lo voy a decir a lo largo de la presentación, lo paso más adelante.
Bien, en concreto también se enfocó, puesto que lo que se trataba es de ayudar en las tareas de visado de la documentación proyectual que llevan a cabo los proyectos y que son preceptivos, porque así lo indican los reglamentos de baja tensión, de instalaciones térmicas en los edificios, etcétera, etcétera. Deben, para que un proyecto sea aprobado, el colegio, los colegios profesionales deben primero comprobar la competencia de la persona que firma ese proyecto. Piensen un momento si el que ha firmado este edificio y ha calculado la estructura o el ascensor maravilloso por el que hemos subido, pues fuera una persona que no demostrara competente para hacer este trabajo. O, más aún, tienen que comprobar que hay un seguro de responsabilidad civil muy fuerte detrás que debe cumplir con esto. Bien, avanzo un poquito. Evidentemente, todo esto, antes lo han dicho, se podía hacer una base de metadatos, y no me extiendo más, sobre información relativa a esos proyectos que, como he dicho, permanecen en el paso del tiempo durante muchos años. Los documentos proyectuales son el origen, pero luego este proyecto subirá gente que hará reparaciones, habrá cambios en los motores, etcétera, etcétera. Bien, ahí les he marcado un poquito los objetivos que se marcaron y me voy a, para ceñirme, los pueden leer con tranquilidad con más detalle, pero hay como tres patas. Existiría por una parte lo que son los proyectistas, las ingenierías, por otra parte serían los colegios y luego la administración, ¿no?, que debe dar la aprobación legalmente exigible para que se pueda abrir este edificio y podamos disfrutar de él. Bien, ¿en qué lo he basado yo? Cada vez es más común, así como está pasando en otros centros, el tema de la administración electrónica. Cada vez más el visado electrónico se está imponiendo, aunque se sigue, hay gente que entrega los documentos en papel, pues la introducción del visado electrónico se explica. Y normalmente se producen los planos, imagínense, en AutoCAD, se hace el presupuesto con Presto, con Excel, se hace la memoria, etcétera, etcétera. Se convierte todo a PDF, se envía al colegio, lógicamente con firma electrónica. En el colegio se comprueba todos los datos, se verifica que ese proyecto esté bien hecho. Y la pregunta es, ¿con cargo a qué? Bueno, pues se han elaborado, aparte de los reglamentos industriales, existen normas de calidad elaboradas en el Comité 157 de AENOR, que se llama sobre proyectos. Entonces, el visado electrónico es un fundamento de ese proyecto. El otro es una norma de calidad que arrancó en el 2002, que estipula qué debe tener un proyecto bien hecho, cuáles deben ser los contenidos mínimos de un proyecto. Bien, en esta transparencia he dejado las normas que actualmente ya están aprobadas y han sido elaboradas por este comité. Sin entretenerme, pues hay una relativa a proyectos de actividades, cuando se quiere dar permiso para arrancar una actividad. Hay proyectos de instalaciones de baja tensión, como puede ser la iluminación de este edificio, proyectos de centro de transformación para cambiar el voltaje en determinadas necesidades, proyectos contra incendios, proyectos de sistemas de información. Hay una norma para proyectos informáticos, está ahí disponible. Proyectos de instalaciones térmicas en los edificios. Y luego hay, relativo, enlazando con lo que nos contaba José Luis, el tema de la evaluación ambiental que exige, todos los proyectos tienen que tener una evaluación ambiental del impacto que se produce sobre el medio ambiente. Bueno, la línea es esa, se ha diseñado un mapeador que revisa el documento en PDF y busca los requisitos que están establecidos en esos estándares. Además, paralelamente se ha establecido una taxonomía que está en vías de aprobación por XBRL, contra la cual se mapearía, o sea, entonces se emitiría un informe en código binario diciendo si cumple o no con esos requisitos. Bien, no me entretengo, si ustedes conocieran los complejos trámites que debe recorrer un proyecto de ingeniería o de arquitectura, por ejemplo, este edificio, hasta que se dé su aprobación para su apertura, bueno, es increíble. Hay muchísimos agentes, bueno, pues hay que obtener intervienen, por ejemplo, las empresas eléctricas, los ayuntamientos, las consejerías de industria. Obviamente hay pluridisciplinar, hay muchas disciplinas, muchos colegios, muchos profesionales, por lo cual pues entiendo yo que es un tema bastante interesante. Entonces he puesto un ejemplo de la tramitación de una instalación solar fotovoltaica que quiera conectarse a red. Bueno, pues desde pedir permiso primero a Unión Fenosa o Sevillana para arrancar, hasta que ese permiso se obtiene, identificado hasta, en total, son 15 pasos que hay que darse. Esto se prolonga en el tiempo como 2 años y medio y en parte es culpa de la falta de interoperabilidad, de la falta de integración. Entiendo que XBRL ayudaría a hacer esto.
ayudaría a mejorar la calidad y a reducir estos trámites. Bueno, ahí he puesto quiénes serían las partes interesadas y, bueno, pues por ir acabando, he ido describiendo, sin más, quiénes serían los principales beneficiados de la puesta en marcha de este proyecto, que actualmente es proyecto de investigación. Es, por una parte, obviamente, los colegios profesionales, que darían un valor añadido a su trabajo mucho mejor, la administración, los profesionales, los promotores de los proyectos, que tendrían mayores garantías de lo que ellos hacen es correcto, está bien hecho, y, por supuesto, los consumidores, que cuando utilizamos como este edificio, estamos seguros de que esto va a pasar bien. A los profesionales, por ejemplo, les permitiría concentrarse en temas más de creatividad, buscar soluciones más creativas y no ir al estricto cumplimiento de los reglamentos. A los organismos de control de administración, lo mismo que hacen, lo que han estado explicando antes, el Banco de España, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, etcétera, etcétera, pues les permitiría mantener información sobre estos proyectos, de localización, de quién hizo el proyecto, de cuál es su seguro, de dónde está ubicado, de dónde está, toda esa información que ahora permanece en papel en grandes naves industriales que guardan estos proyectos, porque el Código Técnico de la Edificación obliga a hacer esto, pues también serían beneficiados por este asunto. Lo mismo empresas de consultoría e ingeniería, se podría hasta estandarizar más el formato de los proyectos, estaría mucho más fácil esa labor. Hay mucho camino por hacer porque, según se ha visto antes, no todos los proyectos están normalizados, hay muchos pendientes de hacer. Evidentemente los proyectos, por el tema de los seguros, las garantías para el ciudadano de que las cosas se hacen bien y de que no las instalaciones, los edificios, se cumplen el objetivo para el que se han diseñado y lo hacen de manera eficiente. Y los usuarios finales pues también saldrían, describo ahí. En general hay 3 patas: proyectos, colegios profesionales, eso está bastante avanzado, y nuestro camino ahora es ir hacia el tema de la administración. Los proyectos, una vez visados por el proyecto, es necesario obtener la aprobación y la autorización administrativa de ese proyecto. Eso lo tiene que hacer la Consejería de Industria. Entonces, en esa labor, cada comunidad autónoma, además esto se complica, de ahí la extensibilidad. Cada región tiene una cierta normativa que es el reglamento de baja tensión, por ejemplo, es de toda España, pero luego cada comunidad tiene unos procedimientos de autorización cada una definidos. O sea que el estándar es extensible, cada región haría su extensibilidad. Y nada, decir eso, que de momento pues va a afectar, se está haciendo una experiencia piloto con 4 colegios, son Andalucía Occidental, Murcia, Burgos y Palencia y Extremadura, pero que esperamos que pronto se extienda, bueno, en más o menos un año, a los 19 colegios de industriales, repito, 50.000 profesionales que intentan hacer su trabajo lo mejor posible, y que XBRL ayude a estos profesionales a hacer su trabajo y a mejorar la calidad de los proyectos por el bien de todos los ciudadanos. Gracias.